En una de las etapas más difíciles de mi vida, hubo muchas ocasiones en las que me sentí yo desanimado y muy temeroso. Pero uno de mis mejores amigos siempre recordaba a mí que Dios estaba en control de cada uno de los momentos de mi vida. Muchas veces nos sentamos juntos al final de las clases para poder hablar de los problemas que estábamos atravesando. Él me escuchaba atentamente mientras yo le abría mi corazón y le expresaba yo mi corazón que estaba sintiendo. Y cada vez que mi amigo se daba cuenta de que estaba yo un poco desanimado, o cuando veía que la dificultad que estaba yo enfrentando en ese momento era demasiado grande, pues siempre me recordaba él que Dios era el que tenía el control y el dominio sobre todo de todo lo que nos estaba ocurriendo. Esta verdad espiritual se convirtió sobre todo en un cimiento sólido en el que podíamos sobre todo anclar mi vida. No importa qué tan fuerte sea sobre todo el viento de la adversidad, pues sobre todo que estaba arremetiendo contra mí en ese momento. Mi alma estaba sostenida firmemente sobre todo en esta verdad. Dios está en control. Cuando una persona puede llegar al convencimiento de su vida de que el Señor tiene todo el dominio sobre todo lo que está sucediendo, también adquiere entonces la fuerza, el poder, la confianza y la seguridad, la paz y el gozo que necesitamos para poder salir vencedor de cualquier situación. Es precisamente que deseo que de este tema que vamos a hablar, sobre todo en este tema que hemos titulado Confía en Dios, porque en Él está la confianza. Les invito a que abran su Biblia en los libros de los Salmos para que leamos sobre todo los versículos al 19 al 22 del capítulo 103. David nos expresa aquí en este pasaje una verdad que es espiritual, que estuvo firmemente sobre todo sembrada en sus corazones durante años. Pudo llegar a este convencimiento mientras él atravesaba muchos problemas y dificultades que vinieron sobre toda su vida. Nosotros también hoy estamos pasando por situaciones o sufrimientos similares. La única ventaja que tenemos nosotros en relación con David es que contamos con la guía que nos da el Señor por medio de su palabra. Escuchemos entonces lo que nos dice en el Salmo 103, 19 al 22. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Notemos que el versículo 19, hermanos, nos declara aquí que Jehová estableció su trono en los cielos y que reina sobre todo lo que existe. Este trono al que el Señor hace mención aquí es el mismo, hermanos, que Satanás tanto ha deseado y por el que fue él arrojado del reino de los cielos. Es también el mismo trono que Isaías ve en una visión en la que él afirma haber contemplado sobre todo Dios sentado en un trono y que está alto y sublime. Fue por medio de esta revelación, hermanos, que este profeta rinde su vida ante Dios y acepta el llamado que se le está haciendo aquí. Este trono es mencionado sobre todo 17 veces en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Este lugar es donde Todopoderoso se sienta para poder reinar y dirigir a todo el universo. ¿A qué se refiere entonces el salmista cuando nos está diciendo que su reino domina sobre todos? Nos está hablando aquí sobre la soberanía de Dios, o sea, del dominio, del control, del señorío y de la autoridad que el Señor tiene sobre cada uno y sobre todo lo que existe en el universo, incluyendo al ser humano. Su dominio está relacionado con el hecho de que solo Él es Dios. Solo nuestro Padre Celestial tiene el poder que es necesario y la autoridad, por ejemplo, que se requiere para controlar todo lo que está a nuestro alrededor.
Es por eso que Él es el Señor de toda la creación. No existe sobre todo un poder que sea más superior al de Él, ni nada, ni nadie que pueda igualar su autoridad, hermanos, y el señorío de Él. La Biblia nos enseña las características que Dios posee y que le permite también ser el Señor de todo lo que existe. Él es omnipotente. No hay nada ni nadie que pueda igualarle a Él en poder, porque todo lo puede ser Él. Él es omnisciente, hermanos, todo lo sabe. Y nada se escapa a su conocimiento. Él es omnipresente. Todo lo que existe está en su presencia. Y es precisamente que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que el Señor siempre ha tenido esta autoridad. Es en las páginas de este libro sagrado, hermanos, que vemos expresada aquí la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia y todos los demás atributos de nuestro Padre Dios. La pregunta que debemos hacernos entonces en relación a este tema es el siguiente. Si Dios no es la máxima autoridad, si no es el soberano de todo el universo, entonces, ¿quién podría tomar este título y ocupar sobre todo esta posición que es tan elevada? Si Él no es el Todopoderoso, ¿acaso existe otro poder que se iguale a Él o que sea mucho mayor que Él? Si el Señor no fuera el poderoso hermano de toda creación, entonces tendríamos nosotros mucho de qué preocuparnos. Hay unas personas que constantemente están diciendo simplemente que ellos no creen que Dios posee un dominio total de todo lo que está existiendo. Basan esta afirmación en el hecho de que hay muchas cosas y que ocurren a su alrededor sobre todo y que no pueden ellos entender. Creen ellos que si el verdad el Señor estuviera sobre todo en control de todos, no permitiría que algunos de nuestros acontecimientos pudieran suceder, pues también se nos afirma que es un Dios amoroso y lleno de bondad para con sus hijos. ¿Por qué es que nos tropezamos con este tipo de pensar? No solo entre los incrédulos hermanos, sino también entre los muchos que asisten a las iglesias semana tras semana. La primera razón es por lo que esto está pasando, es porque estas personas desconocen en verdad la verdad de la palabra expresada de Dios que está aquí. Pueda que tengan una Biblia en sus casas, pero no dedican el tiempo para leerla y tampoco estudiarla cotidianamente. La segunda razón por la que no pueden ellos aceptar que Dios está en control de todo lo que está existiendo o sucediendo es porque, a pesar de haber leído la Biblia, no le han llegado a conocer tal y como es Dios. No han permitido que el Señor se les revele por medio de su palabra, sino que han construido ellos en su mente una idea preestablecida simplemente de quién es Dios. Y no están dispuestos ellos a cambiar esta imagen con la que han vivido durante tantos y tantos años. No pueden aceptar ellos de que este Señor de amor y bondad, que existan enfermedades, guerras, violencias y sufrimientos. Créanle conocer a Él. Pero cuando estudiamos nosotros las enseñanzas de la Biblia y las comparamos nosotros con las ideas que estos individuos tienen, entonces nos damos cuenta de que su sistema de creencias está completamente equivocado y de que no han entendido mucho de lo que han leído aquí en lo que dicen las palabras de la Biblia. Otra razón por la que no pueden aceptar ellos el dominio absoluto de Dios sobre todo lo que existe es porque tratan ellos de usar su razonamiento para poder entender lo que está ocurriendo alrededor de ellos. No pueden creer que si el Señor estuviera en control, permitiría entonces los muchos accidentes que están sucediendo a diario, o que uno de sus seres queridos está muriendo, o que otros sufren enfermedades. Y como no pueden entender ellos esto, los caminos de Dios, rechazan la idea entonces de que sea el soberano de todo el universo. Y es por eso que escogen pensar todo lo contrario a ellos. ¿Cuál es la alternativa que una persona tiene una vez que ha rechazado la verdad bíblica que nos está diciendo que Dios tiene sobre todo el dominio de toda la creación? Algunos comienzan a pensar entonces, pues que existen otros que están controlando nuestras vidas. Hay otras personas que llegan a pensar sobre todo que son muchos más fatalistas, al creer que todo está ocurriendo simplemente al azar.
Creen que la casualidad es la que está rigiendo nuestra existencia y que es por ello que esto está sucediendo, estos accidentes y las demás tragedias que hay en el mundo. Opinan que mucho de lo que está pasando es consecuencia de nuestra suerte. Y cuando escucho a un cristiano expresarse de esta forma, hermanos, me doy cuenta de que no ha entendido el mensaje de la palabra de Dios. No podemos creer que hayamos logrado nosotros o alcanzado algo porque tenemos mucha suerte. Perdón. Sino que tenemos que reconocer que la palabra de nuestro Dios ha estado detrás de todo y cada una de las cosas. Nuestro Padre Celestial nos bendice y también nos da la gran oportunidad de hacer muchas de las cosas, pero nunca podemos nosotros relacionarnos con la suerte que algunos dicen poseer. Existen muchas personas que creen en las teorías que tratan de minimizar sobre todo el señorío de nuestro Dios. Creen en la evolución, o ellos aceptan la idea de que todo el universo, sobre todo que nos está rodeando, fue creado sobre todo de la nada, como consecuencia de la casualidad. Nos explican ellos que una gran explosión, sobre todo que ha ocurrido por sí sola, fue la causante de nuestra existencia. Afirman ellos todo esto, pero no pueden probar lo que están ellos diciendo. Tampoco pueden decirnos a nosotros qué fue lo que explotó, por qué ocurre esta explosión, ni mucho menos cuándo sucedió este acontecimiento. Y la pregunta que deseo hacerle esta pregunta a estas personas es lo siguiente. ¿Por qué habría de creer en la teoría que ustedes me están dando si no tienen pruebas concretas? ¿Acaso no se requiere más, sobre todo, más fe para aceptar que fuimos creados casualmente, que para poder reconocer que existe un ser supremo que no solo nos creó, sino que también tiene el dominio, hermanos, absoluto de todo lo que existe? ¿Cómo podemos aceptar que toda esta creación que ha sido sobre todo diseñada con tal perfección puede haber tenido sobre todo origen en un suceso casual? Todavía no podemos explicarnos muchos aspectos de la vida que estamos nosotros alrededor. Desde las plantas hasta los animales, podemos apreciar que sí, que la mano de un ser superior tuvo que haber estado sobre todo involucrado en esto. ¿Quién puede explicarnos la mente humana? ¿Cómo podemos creer entonces nosotros que todo lo que nos está rodeando, hermanos, fue creado como consecuencia de una explosión y que ocurrió sobre todo por casualidad? Si no creemos que Dios está en control, hermanos, de todo lo que está pasando, ¿quién tiene entonces esta posición de dominio entonces? Muchos afirman que nadie controla lo que está pasando alrededor de cada uno. Si aceptamos esta idea, estamos aceptando entonces también, hermanos, que no somos más que víctimas de las circunstancias y sobre todo esas circunstancias que vienen en nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos admitir que el mundo en que estamos está fuera del control de nuestro Señor? No podemos hacer tal cosa, hermanos, porque el Todopoderoso reina sobre todo lo que existe. Puede que a veces que parece que el Señor ha perdido el control, porque vivimos en un mundo en donde ocurren muchas cosas que no deberían de suceder, de acuerdo a nuestra opinión. Pero podemos estar convencidos, sí, de que todo lo que está pasando es porque Dios así lo ha permitido. Porque en la voluntad de Dios permisiva le ha dado al mismo hombre la gran oportunidad de hacer tales cosas. No podemos entender mucho de estos acontecimientos, hermanos, y también sabemos que ocasionan dolor, sufrimiento y pérdida. Pero no debemos de pensar nosotros que nuestro Padre Celestial ha perdido el dominio absoluto de su creación. De acuerdo a lo que leemos en las Sagradas Escrituras, hermanos, Dios siempre ha sido y aún hoy continúa siendo Él el soberano de todo el universo. El hecho que no podamos nosotros comprender la forma o manera que nuestro Señor trabaja no significa esto que ya no posee Él el dominio sobre todo lo que ya existe. Tampoco podemos llegar a pensar que Satanás es el que está dirigiendo los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Es cierto que la misma Biblia nos está describiéndolo a Él como el Dios de este siglo.
Pero cuando hace esto, solo lo pone sobre todo al mismo nivel de los demás dioses que son falsos y nunca le da el lugar que nuestro Señor ocupa porque solo Él es Dios. Es cierto que nuestro Padre Celestial le ha dado cierto control sobre la vida de algunas personas, pero esto es un control sobre todo limitado. Y es el Señor que pone sobre todo estos límites. Así que, aunque el pecado y la maldad parezca reinar hoy en la tierra, podemos afirmar nosotros que el único Rey verdadero es Jesucristo, porque Él tiene el dominio sobre todo lo que está pasando y lo que está rodeando. Todo lo que ocurre ha sido permitido por Él solamente y está de acuerdo a los planes y propósitos que Él tiene con nuestras vidas. ¿Qué seguridad o confianza podríamos usted y yo tener si no supiéramos que Dios tiene sobre todo el dominio absoluto de todo lo que ocurre? ¿Cómo podríamos entonces seguir viviendo lleno de paz, gozo y confianza si no creemos que Él reina sobre todo, no solo en nuestra vida, sino también sobre todo lo demás? Podemos hallar en su palabra las evidencias necesarias, hermanos, para así asegurar que Dios tiene sobre todo el dominio absoluto sobre todo lo que existe. Claro que sí. Quizás no exista ni un solo versículo que contenga sobre todo estas palabras literalmente, pero cada historia de la Biblia y cada ejemplo que se nos da aquí sí nos enseña más y más de la soberanía que nuestro Padre Celestial posee. Comencemos leyendo en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si creemos que Dios no creó solo la tierra, sino también todo lo que existe en el universo, también entonces debemos aceptar que controla cada aspecto de su creación. No solo nuestro creador, sino que también es que sustenta y protege todo lo que existe a nuestro alrededor, hermanos. En este libro de Génesis podemos hallar sobre todo la soberanía de Dios en diferentes pasajes. Primero aquí la vemos en el hecho sobre todo de que lo creado Él todo. Luego la podemos apreciar en la caída de Adán y Eva. Es cierto que muchos pudieran haber pensado que este acontecimiento sobre todo prueba lo contrario. Pues pareciera que el Señor aquí pierde el control de todos estos sucesos y que el plan de Él había sobre todo sido abandonado. Pero esto no fue lo que realmente sucedió, sino que el hombre llega a pecar porque el Señor así lo permitió simplemente. Le da libertad de escoger entre el bien y el mal. Y también sabemos lo que ha pasado. Pero esto no significa que fue una sorpresa para Dios, porque de antemano Él sabía lo que iba a pasar. Luego, si continuamos leyendo en este primer libro de la Biblia, vemos entonces cómo el hombre aumenta su desobediencia hasta el punto, hermanos, en que el Señor aquí decide destruir la tierra por medio del diluvio. Solo Noé y su familia se salvaron de esta gran destrucción que fue masiva. También en este hecho, hermanos, pareciera que Dios pierde el control de lo que está pasando. Pero no podemos nosotros decir que el pecado del hombre, sobre todo, sea una evidencia de que estamos viviendo nosotros fuera del dominio de nuestro Creador. Ya Él sabía lo que iba a pasar y cómo tendría que destruir también todo lo que había creado, excepto a los animales y personas que estaban en el arca. Luego, cuando salen de este barco y se multiplican, en lugar de seguir los mandamientos de Dios, trataron de hacer una torre para llegar al cielo, ¿se acuerda usted? Y así hacerse semejante a la altura de Dios. Se propusieron hacer adelante este proyecto y mantenerse juntos ellos. Pero el Señor demostró una vez más aquí que nada puede escaparse del dominio de Dios. Es por eso que los idiomas entonces fueron creados, hermanos, y al hablar cada uno una lengua diferente, no les queda más remedio pues entonces de esparcirse por todo el mundo, porque no podían entender lo que los demás decían. Esta torre nunca fue construida, porque no era parte de la voluntad de Dios. Si continuamos leyendo, vamos a llegar también a la época en la que vivió aquí Abraham, quien había sido llamado para que saliera de la tierra
y las costumbres que eran paganas en las que su familia estaban viviendo. El Señor aquí le promete que le iba a bendecir y a multiplicar sobre todo de gran manera. Fueron promesas, hermanos, incondicionales. Pues nunca le dijo que tendría que ser algo especial para poder alcanzar lo que aquí le estaba ofreciendo Dios. Dios estuvo en control de todo lo que sucedió en la vida misma de esta familia. Fue precisamente, hermanos, de esta línea genealógica que desciende Jesús, quien no solo es el Mesías, sino también el Hijo de Dios. Abraham no sabía todos los detalles, hermanos, de lo que iba a pasar, pero sí se le dijo que una nación descendería de él y que el Mesías sería parte de ella. Aquí se le prometió que uno de sus descendientes bendeciría a todas las naciones del mundo. Luego nos tropezamos con la historia de José, que es hijo de José, bisnieto de Abraham. Y sabemos aquí que este hombre termina siendo el primer ministro de Egipto, la segunda figura más importante después del faraón. Pero para poder llegar a esta posición, este adolescente hebreo tuvo que haber padecido mucho y sufrir injusticias que en esos momentos, sobre todo, no podían entender. Sobre todo sus hermanos le envidian a él tanto y le tenían tanto odio contra él que no solo trataron de matarlo una vez, sino que lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto de esta forma. Y fue comprado por Tifar, quien era capitán de la guardia del faraón. ¿Se acuerda usted? Dios los prospera tanto en todos los trabajos que realizaba Josué, que Potifar lo pone por encima de todo lo que se hacía en su casa, para que así él supervisara el trabajo de los demás. Pero también vemos que en esta ocasión él tuvo que sufrir sobre todo injustamente. Cuando la esposa de su amo le acusa de algo que no había hecho, esto hizo que lo pusieran sobre todo en la cárcel una vez más, donde él permaneció durante varios años. Hay ocasiones en los que nos parece a nosotros que Dios ha perdido el control de lo que está pasando, ¿verdad? Y sentimos muchas veces que hemos nosotros sido abandonados por Él. Es precisamente de esta forma, hermanos, que José se haber sentido. Siempre había tratado de actuar correctamente él, pero solo obtenía él el sufrimiento por consecuencias de sus buenas conductas. Pero la Biblia aquí nos declara que Dios continuaba con José. Y es por eso que él asume una gran posición que es elevada entre los presos y fue puesto sobre todo como supervisor de todo lo que pasaba en esa prisión. Interpretó el sueño del copero y del panadero y le pide a este último que les acordara de él una vez que fuera puesto en libertad, pero fue olvidado y nuevamente él sufre por haber hecho lo que estaba bien. Pero un día, cuando el momento más oportuno llega, fue llamado sobre todo ante la presencia del faraón para que él interpretara el sueño que él había tenido. Así fue que él llegó a ser el primer ministro, hermanos, de Egipto de la noche a la mañana. ¿Podría alguien afirmarme que los sucesos que fueron parte de la vida de Josué ocurrieron por error? ¿Acaso Dios perdió el control, hermanos, de la situación cuando sus hermanos le vendieron como esclavo? ¿O cuando fue echado en la cárcel injustamente? ¿O cuando el copero se olvida de la promesa que le había hecho a él? Más bien creo que podemos declarar aquí sin temor a equivocarnos nosotros que todo esto sucede porque Dios, en su soberanía, hermanos, decidió que era lo mejor para la vida de José. El Señor sabía todo esto que era necesario para que este joven sobre todo llegara a ocupar la prestigiosa posición que un día iba a asumir y que así toda su familia podría recibir sustento durante esta época de hambre que vino sobre la tierra misma. Y es que debemos recordar, hermanos, que el Mesías iba a descenderse de esta familia y que toda la humanidad sería sobre todo bendecida por el sacrificio que el Hijo de Dios iba a hacer. Así que cuando estamos pasando nosotros por dificultades, problemas, sufrimientos e injusticias, tenemos que recordar nosotros que todo esto es parte del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todo lo que permite que nos ocurra a nosotros es para nuestro propio bien. Aún aquello que no podamos nosotros entender y que sintamos que sea malo,
ha sido enviado a nosotros para nuestra propia edificación. No importa qué libro de la Biblia, hermanos, estemos leyendo. En cada uno de ellos vamos aquí expresadas sobre todo las demostraciones que el Señor nos ha hecho y las que va a hacer para mostrarnos Él que solo Él tiene el dominio absoluto sobre todo lo que existe. Ya sea que estemos leyendo estos pasajes en el libro de Génesis o que nos encontremos nosotros estudiando el libro de Apocalipsis también. Dios está en control en todo momento. Así como ha demostrado Él su soberanía en la creación y en todos estos sucesos que hemos nosotros mencionado aquí, también lo va a hacer al final de los tiempos. Jesucristo va a continuar siendo sobre todo Señor. Así como hasta ahora lo ha sido siempre, hermanos, en el tiempo de la gran tribulación y sobre todo en el juicio final y durante el tiempo del milenio y en todo momento. Lo único que debemos nosotros hacer es someternos nosotros a su voluntad y detenernos nosotros a observar lo que está dispuesto a hacer en nosotros. La pregunta para aquellos sobre todo que no creen en Dios es la siguiente. ¿Qué seguridad y confianza posee usted que no cree que Dios existe? ¿O que está reinando sobre todo lo que nos está rodeando? Lo único que tiene solamente una vida de desesperación y angustia, No puede demostrar entonces las falsas teorías que tienen ustedes y carecen ustedes de la confianza que los cristianos tenemos. Están llenos de limitaciones porque solo creen poder hacer lo que está al alcance de sus fuerzas y de saber de que esto no es mucho porque pues nuestros recursos, hermanos, como seres humanos son limitados y sobre todo ineficientes en muchas de las ocasiones. Leamos otro pasaje de la Biblia que nos están hablando un poco más del señoría que Dios tiene sobre todos los aspectos de la creación. Vamos a buscar el Salmo 135, hermanos, versículos 5 al 7. Y lo primero que vamos a ver aquí es que el Señor reina sobre la naturaleza misma. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares, tiene todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Notemos que se nos dice en versículo 6 que todo lo que Dios quiere, lo hace. Y sé que hay muchas personas que quisieran tener la capacidad, sobre todo de vivir de esta forma, haciendo lo que le plazca. Pero el único que tiene la gran autoridad y el poder para poder hacer esto es nuestro Señor. Nunca nos dice que vamos a ser capaces nosotros de entender la mayoría de las cosas, de actuar de Él, sino que nos declara que aunque no podamos nosotros comprender lo que Él está haciendo, está sobre todo en control de todo lo que está pasando y hace aún aquellos aspectos que estén relacionados con la naturaleza. Vamos a leer también lo que nos dice en el Salmo 104, hermanos, versículos 14-15. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. El hecho que podamos nosotros explicar cómo ocurre algo, hermanos, no significa que Dios no esté involucrado en este proceso. Los científicos simplemente pueden explicarlos el crecimiento de las plantas. ¿Significa esto que el Señor no reina sobre esta área de la naturaleza misma que ha creado? Por supuesto que no. No importa si podemos nosotros entender con nuestro limitado raciocinio lo que nos está rodeando. Dios continúa teniendo el dominio sobre estas cosas. Lo que pasa es que a veces nosotros cometemos el gran error de poner nuestra mirada en otras cosas y no podemos nosotros ver las pruebas que son tangibles, que nos están mostrando la mano de Dios y que está trabajando en nuestra vida. Otro pasaje que quiero compartir con ustedes es el que se encuentra entonces en Isaías 40, versículo 26. En todo este capítulo se nos habla de descansar y a esperar en el Señor, porque solo Él puede renovarnos
a nosotros estas fuerzas. Pero el versículo 26 se nos describe aquí un poco más sobre la soberanía de Dios. Vamos a leer Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él cuenta y saca sus ejércitos, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Es muy importante ver a los científicos cuando ellos ardardean diciendo que han descubierto algo nuevo. Ellos no se dan cuenta, hermanos, que el hecho de que no lo hubieran visto antes no significa esto que sea nuevo, porque siempre ha estado en el mismo lugar. Dios ya sabía de su existencia, hermanos. ¿Por qué? Porque su dominio es sobre todas las cosas. El Señor tiene un plan y un propósito con todo lo que existe. Cuando leemos nosotros con detenimiento las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta nosotros de que todos aquellos que hemos creído en Dios y que confiaban también en sus promesas, vivían con esta certeza. Ninguno de ellos pensaba entonces que lo que estaba aquí viviendo había venido sobre todo a su vida por casualidad. Tampoco creían que les iba bien porque tenían suerte o porque la mala suerte había causado sobre todo esa desgracia en ellos. Sabían que Dios estaba en control y que la mano poderosa era la que estaba siempre obrando en medio de sus pruebas y sobre todo de sus dificultades. No existe, hermano, ningún área de nuestra propia vida en la que el Señor no sea soberano. De hecho, podríamos afirmar nosotros que si algo no estuviera bajo el dominio de nuestro Padre Celestial, estaría completamente fuera de control y la vida sería entonces un caos y totalmente. Es cierto que hay muchos aspectos de esta vida que no podemos entender todavía y ciertamente nos cuesta trabajo entender a cabalidad la obra que ha hecho y la forma de actuar. De lo que sí podemos estar seguros nosotros es que tiene el control de todo lo que sucede. Leamos lo que se nos está diciendo ahora en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Padre Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay algunos aspectos de nuestra vida que no vamos a poder nosotros entender o conocer. En otras palabras, hermanos, no fuimos creados para ser omniscientes. Y es por eso que hay cosas que todavía están fuera de nuestro alcance y de nuestro entendimiento. Hay muchos detalles que hoy desconocemos todavía porque Dios ha decidido así reservarlos solo para Él. Pero hay otros en los que nos revela aquí todo su dominio y señorío. Busquemos, por ejemplo, hermanos, Job 12:23. Aquí está. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce las naciones y las vuelve a reunir. Fue el Señor quien engrandeció a Nabucodonosor, hermanos, y al pueblo babilónico para que, ¿qué? Para que llegaran a ser el imperio tan grande que fuera en ese tiempo. Y aquí el pueblo de Israel fuera sobre todo disciplinado por la mano de estos hombres que eran idólatras. Pero si continuamos leyendo el resto de la historia, nos vamos a dar cuenta de que también estos paganos reciben ellos sus merecidos y al ser conquistados por los persas. Fueron usados por Dios para hacer cumplir y sobre todo su propósito. Porque el Señor usa lo bueno y lo malo de igual forma para que su voluntad sea hecha en todo momento. Es cierto que pudo haber usado cualquier otro método para poder disciplinar a la nación de Israel, pero decidió que este era el mejor castigo. ¿Qué mensaje creen que estaba enviando el resto de las naciones aquí por haber actuado así? Busquemos el Salmo 22:28, donde se nos dice aquí algo muy interesante al respecto. Aquí está, mire. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Sencillamente, hermanos, les está aquí demostrando que él es el soberano de todo lo que existe. No hay nada ni nadie en que se escape entonces de su dominio, porque todos los pueblos están bajo su control. No permitamos que las apariencias nos estén engañando. Jehová reina sobre todo lo que existe. Vamos a leer también el Salmo 66:7.
Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. No existe ninguna nación, ni tampoco ningún presidente, dictador o tirano que esté haciendo algo que no haya sobre todo permitido, hermanos, por nuestro Padre Dios. Siempre debemos recordar nosotros lo que se nos ha enseñado en este pasaje aquí, y sobre todo que estamos leyendo. Nuestro Dios reina con poder en todo momento, y no hay nada que esté fuera de su alcance, hermanos. Cada acontecimiento, cada suceso de nuestra propia vida, por muy pequeño que éste sea, ha sido permitido por el Señor, porque es parte del plan de Él y del propósito que Él ha trazado para cada uno de nosotros. ¿Se aplica esto para la vida de aquellos que hoy viven alejados de Dios? Por supuesto que sí. Busquemos en el libro de Daniel entonces, el capítulo 4, pero aquí podemos leer el versículo 28 al 37. Y debemos recordar, hermanos, que antes de que estos eventos estén pasando, Nabucodonosor ya había mostrado aquí cuál arrogante era y orgulloso él era. Había construido una estatua sobre todo para que todos le adoraran a él. Y aquellos que no estuvieran de acuerdo con él o su ley iban a ser echados sobre todos en un horno de fuego. En esta ocasión el rey había tenido sobre todo un sueño muy raro. Y no era nada parecía que Daniel había dicho y estaba relacionado con la vida de este monarca. Pero Nabucodonosor no había creído que iba a ser el juzgado directamente por Dios, pues era demasiado arrogante él para aceptar esto. Vamos a leer Daniel 4, 28 al 37. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esto la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún él estaba la palabra en su boca del rey, hermanos, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y dentro de los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, que son 7 años, pasarán sobre él, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y le da a que él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado entonces entre los hombres, y comía hierba y como los bueyes, y su cuerpo era mojado con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué pasa aquí con aquellos que no creen en el poder de Dios y que tratan de exaltarse por encima de ellos? El juicio del Señor cae sobre ellos, hermanos. Esto es precisamente lo que pasa aquí con Nabucodonosor. Había sido sobre todo advertido por medio, hermanos, de este segundo sueño que Daniel había interpretado, que no debía ser sobre todo arrogante ante Dios. Pero aún así él persistió con esa actitud de orgullo y recibió también su merecido.
Al pasearse él por el palacio de Babilonia, se puso a ver toda la gloria que le había dado Dios, pero en vez de glorificar a Dios por él, se exalta él a sí mismo. No cree que el Dios estuviera en control de esto, porque trata de limitar su soberanía al desear él ponerse por encima de Dios. Es por eso que fue degradado de esta forma. Y sobre todo a tal punto que vivió 7 años, hermanos, con las bestias del campo. Porque pierde aquí la razón y fue echado sobre todo este mismo palacio para que tanto, sobre todo con tanto él había lavado. De esta forma pudo comprender aquí él que no tenía control sobre nada de lo que estaba pasando en su propia vida, sino que es el Altísimo quien reina sobre todo lo que existe. Al final de este pasaje podemos darnos cuenta nosotros de que ocurrió un cambio muy drástico en la manera de pensar de este hombre que es Nabucodonosor. Antes creía que él podía hacer lo que él quería, pues pensaba simplemente que estaba fuera del dominio de Dios. Pero al final de los 7 años él reconoce aquí el error y engrandece aquí el nombre del Señor por encima de todo lo que existe. Él afirmó aquí que todas las obras del Todopoderoso son verdaderas y que los caminos son justos. Estaba declarando aquí por medio de estas palabras que Dios no se equivoca nunca y que la voluntad de Él siempre va a ser cumplida en nuestras vidas. Es cierto que desde nuestro punto de vista humano nos cuesta a nosotros mucho trabajo aceptar muchas veces que esta experiencia que el rey vivió aquí fue buena. Pero este hombre comprendió también que su orgullo y arrogancia debían ser sobre todo castigados y que el Señor había actuado correctamente al hacerle pasar sobre todo por esta época de disciplina. Él había aprendido que solo Dios tiene el poder y el control para poder quitar y también para restaurar aquello que él había perdido. ¿Es Dios responsable de nuestras pérdidas? Sí. Y le invito a que busque también en el segundo libro, sobre todo de Crónicas, para que leamos aquí los versículos del 10 al 13 del capítulo 29, donde David nos está dando aquí una importante lección. Y debemos destacar aquí, antes de leer esta porción bíblica, este hombre aquí, él no contaba con una revelación tan completa de Dios como es la Biblia para nosotros. Pero él, aún así, aprendió mucho de su Señor. Y eso es gracias a los errores que él cometió en su propia vida. Se equivocó, sí, en muchas ocasiones, pero también sabemos que se mantuvo fiel en medio de esas mismas pruebas. Y ahora, que se encuentra casi al final de sus días, exhorta aquí al pueblo de Israel a dar aquí dadivosamente para contribuir con la construcción del templo que iba a ser ejecutado por su hijo Salomón. Vamos a leer el segundo libro de Crónicas entonces, 29, 10 al 13. Asimismo se engramó mucho el rey de reyes y se juntó la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, vuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Después de haber leído esta porción, hermanos, entonces podemos afirmar que más que nada David creía en la soberanía de Dios. Había llegado a este conocimiento al ver la manera en la que el Señor aquí obra durante toda su vida. Pudo darse cuenta de esto mientras él estaba huyendo de la presencia de Saúl, quien trataba de quitarle la vida. También cuando su hijo Absalón se rebela en contra de él y trata de quitarle el reino. No importa qué tan difícil era la prueba que él estaba pasando, Dios siempre demostró que estaba en control y le salva la vida. Y sobre todo guardándolo, protegiéndolo también de todos los que le estaban deseándole a él hacerle daño. El Señor de todo el universo le guió, le protegió, le guardó.
y proveyó para cada uno de sus necesidades también en todo momento. Este es el mismo Dios que hoy servimos, hermanos. Es el creador de todo lo que existe, que siempre ha demostrado un amor inmensurable para cada uno de nosotros, pero que también nos muestra cada momento su incomparable poder y señorío. Aquellos sobre todo que no han reconocido, hermanos, el señorío de Cristo, porque creen que existe otro ser más fuerte o poderoso que Él, o que son ellos mismos, lo que tienen el control de sus vidas, nunca van a poder, pues sobre todo, de gozar la paz y el gozo que solo Dios da a quienes reconocen su autoridad. Y hasta ahora hemos estado leyendo algunos pasajes solo del Antiguo Testamento que nos hablan de este tema. Pero deseo también que busquemos también algunos textos que nos encuentran en el Nuevo Testamento y que nos dan la misma enseñanza, hermanos, en relación a nuestro Padre Celestial. Leamos los que se nos dice aquí en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Estoy seguro que todos hemos escuchado más de una ocasión a una persona decirnos a nosotros que no desea ser forzada a tomar esta decisión de la salvación. No desea que le continuemos hablando de esta promesa, y dicen ellos que cuando van a estar listos van a pensar en este asunto. Sin embargo, en este pasaje Jesús nos dice aquí que nadie se acerca a Él por su propio deseo, sino que lo hace impulsado por esa necesidad que Dios pone en nuestro corazón. Es cierto, como seres humanos se nos da la opción de poder aceptar o rechazar también el regalo de vida que Dios nos da. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que este llamado proviene del Señor, porque no nos acercaríamos nosotros a Él si no recibiéramos nosotros esta invitación de su parte. Es el Espíritu Santo el que nos da a nosotros la convicción de pecado y el que pone el deseo de recibir a Jesús como nuestro Salvador personal en nuestra vida. Leamos también lo que nos dice en Juan 6:65. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. ¿Acaso podemos nosotros dudar de haber leído este versículo? De que es Dios, el soberano de todo el universo, hermanos, quien está en control de toda vida en todo momento. Jesús nos enseña que no podríamos acercarnos nosotros a Él si no fuera sobre todo por la intervención divina, porque es el único que tiene el dominio de todo lo que existe. Busquemos otro pasaje de la Biblia que se encuentra aquí en Hechos capítulo 2 para poder leer los versículos 22 al 24. Y quiero que prestemos atención especial a lo que Pedro aquí está diciendo en este pasaje que predica el día del Pentecostés. Vamos a leer Hechos 2, 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendistes y matastes por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es muy importante que destaquemos aquí lo que Pedro nos enseña por medio de estas palabras. No está culpando a Dios al Padre por la muerte aquí de su Hijo Jesús. Solo nos está diciendo aquí que Jesús muere porque esto era parte del plan que Dios había sobre todo trazado mucho antes de la creación de la misma de la humana, porque así pudiéramos nosotros ser salvos. ¿Por qué tenía que morir de una forma tan sangrienta y que involucrara sobre todo tanto sufrimiento? Porque era la única forma en que sobre todo la deuda existía por el pecado fuese saldada de una vez y para todas, hermanos. Dios no estaba disfrutando al ver cómo su único hijo estaba sufriendo en la cruz del Calvario. Pero este era sobre todo el único método que funcionaría para cubrir nuestras faltas. Leamos también lo que nos dice que en Hechos 4,
23 al 28, donde aquí se nos muestra también la reacción de los apóstoles, sobre todo al ser liberados, después de haber sido ellos amenazados por estar predicando el evangelio. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellas hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios usa aquí hombres incrédulos que no estaban viviendo de acuerdo a los mandamientos para que hicieran lo que él había planeado de antemano. Y es por eso que él hizo las obras que más jamás se haya hecho, y por medio de la cual, hermanos, toda la humanidad iba a tener sobre todo la oportunidad de obtener vida eterna. ¿Quién está en control entonces durante todo este proceso? ¿Quién demuestra tener el dominio entonces mientras Jesús está crucificado? Dios, porque solo Él es soberano. Busquemos ahora otro pasaje de la Biblia que se encuentra en Colosenses 1, 15 al 17. Leamos lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en este texto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Una vez más encontramos aquí en la evidencia, hermanos, de la soberanía que es absoluta de nuestro Padre, que es sobre todo lo que existe. ¿A qué conclusión podemos llegar? Podemos afirmar que al reconocer el dominio que el Señor tiene sobre todas las creaciones, nos hace sentir a nosotros seguros y confiados. Sabemos que nuestro Padre Celestial, quien es el que está en control de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, está actuando en nuestra vida de tal forma, sobre todo, que todo lo que esté pasando es parte del plan que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Nos protege, nos guía y nos provee de lo que estamos necesitando de acuerdo a la voluntad de Él. Sabe lo que es mejor para cada uno de sus hijos también y de sus hijas. Y solo permite entonces que venga a nosotros aquella dificultad que va a ser usada para nuestro propio crecimiento espiritual. Nos hace sentir confiados y seguros de que cada aspecto de nuestra vida está bajo su dominio y su señoría. En segundo lugar, podemos tener la seguridad de que todo lo que nos está pasando va a ser usado también para nuestro bien. No importa qué tan difícil sea la prueba, hermanos, que estamos viviendo, o cuánto dolor estemos sufriendo. El Señor va a usarnos sobre todo para glorificar su nombre y para bendecirnos a Él, porque Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a leer lo que dice en Romanos 8:28 en relación a esto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Cómo podría el Señor entonces obrar de tal forma? ¿Cómo puede tener la capacidad para poder transformar una forma mal en algo bien? Y sobre todo que sea edificante para nosotros. La única explicación que encontramos aquí es que está relacionada con la verdad que es espiritual, de que Dios es soberano y que Él controla todo lo que existe. Solo Él tiene la autoridad que es necesaria para poder hacer esta transformación y cambiar aquello que nos pareciera a nosotros malo en algo bueno.
Esto no significa que los cristianos, hermanos, no vamos a padecer problemas y dificultades en la vida, sino que Dios va a usarnos, y sobre todo estas pruebas para nuestro propio bien, porque Él es el Señor de todo lo que existe. En tercer lugar, hermanos, contamos con la seguridad, sobre todo, de que solo va a venir a nuestra vida aquello que el Señor en su voluntad permisiva haga que suceda. En el Salmo 34, 7 dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defienden. Y esto significa que Dios es nuestro protector. Y si alguna experiencia dolorosa llega a su vida, es porque ha permitido que así sea, porque es parte de su plan para nosotros. Esto no quiere decir que Él ha perdido el control que antes ha tenido, porque aún Él es soberano sobre la prueba que estamos nosotros pasando. Es cierto que en estas situaciones difíciles lo único que nos interesa a nosotros es que nos rescate y que seamos librados de lo que nos está pasando a nosotros y angustiando. Pero nos pide también que estemos dispuestos a confiar en sus promesas aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. Esta seguridad es la que también nos hace mirar a nosotros el futuro, lleno de confianza y esperanza. Puede que nuestro presente esté un poco oscuro por los problemas que nos están pasando, pero podemos estar convencidos, hermanos, de que Dios tiene grandes planes para cada uno de ustedes e hijas, y no somos capaces ni tan siquiera de imaginarnos nosotros así de chiquito lo que Él ha preparado para nosotros. ¿Acaso podía José, en medio de tantas aflicciones y pruebas, pensar tan siquiera que un día él iba a ser nombrado el primer ministro de Egipto? No. De igual forma, nosotros tampoco podemos imaginarnos las grandes bendiciones que el Señor ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. No importa si no podemos ver o creer o sentir que nuestro Padre Celestial está obrando en nuestra propia vida. Si estamos seguros de las promesas que nos ha hecho Él, podemos vivir confiados, hermanos, de que Él va a hacer cumplir a todas esas promesas que nos ha prometido. No tenemos que sobresaltarnos en esto, porque Dios controla todo lo que está alrededor de lo que está pasando en este día. Si usted no ha confiado aún en Jesús como su Señor y Salvador, ni le ha entregado su vida para poder alcanzar por medio de Él la vida eterna y el perdón de sus pecados, ¿qué seguridad tiene usted? Es cierto que está pasando sobre todo las mismas dificultades que los creyentes tienen también. Pero la diferencia es que no puede acudir por ayuda al Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente como nosotros lo hacemos. No cuenta con un Padre que es celestial y que le ame y que le ame incondicionalmente, porque ha decidido usted rechazar a su hijo Cristo y se ha alejado usted de la presencia del Altísimo. Puede que usted piense que está bien con Dios. Pues clama a Dios que cada vez que algo mal pasa en su vida. Pero si Jesús no es el rey de su corazón, sus plegarias han sido sobre todo lanzadas al aire, pero nunca han llegado al trono del Señor. Es por eso que lo invito, mi hermano, a que piense en todo lo que hemos dicho aquí hoy y que tome la gran decisión en relación a la salvación de su alma. Confíe en Jesús para vida eterna. Reconózcale que ha sido usted una persona pecadora. Arrepiéntase de sus malos caminos y acepte sobre todo que solo el sacrificio que el Hijo de Dios ha hecho en la cruz puede reconciliarle con su Padre Celestial. No importa qué tan difícil sean las circunstancias, hermanos, que nos está tocando a nosotros vivir. Podemos estar convencidos que Dios está en control de todos y cada una cosas que está pasando en su vida. Él es el soberano de todo lo que existe y tiene dominio y control de todas las pruebas y dificultades que vienen en nuestra vida. Es en esta verdad bíblica que hallamos confianza y seguridad para poder continuar nosotros adelante y yendo del gozo, de la paz y del amor que solo Jesús nos puede dar. Oremos, hermanos, para que Dios nos ponga en práctica estas grandes enseñanzas. Padre, te alabamos y te adoramos y bendecimos tu santo nombre. Gracias por darnos también más de tu soberanía y del dominio que tienes sobre todo lo que hay y lo que existe. Te pido que tu santo nombre selle a cada hombre en el corazón de aquellos que lo han recibido hoy.
Permítele que lleguen a ser parte de tu vida de gran forma, que podamos nosotros practicar estas palabras que tú nos has dado en este momento y que podamos nosotros vivir agradándote a ti. Hoy te reconocemos, Jesús, no solo como nuestro Salvador personal, sino también como Señor soberano de todo lo que existe. En tu nombre oramos en el Jesús. Amén. Amén. Gracias y lo esperamos en nuestro siguiente relato bíblico para que usted pueda conocer un poco más de lo que Dios nos habla. Pero recordemos que hay que contestar qué me habló Dios y qué le contesto a Dios de lo que me habló. Así que bendiciones y Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta luego.